Hola, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Qué alegría saludarlos una vez más. Deseo de corazón que la bendición de nuestro Señor Jesucristo les acompañe en todo momento. ¿Sabías que el tabernáculo no era solo una tienda en medio del desierto, sino un reflejo vivo del carácter de Dios y del plan de salvación? Cada detalle, desde el sábado hasta las ofrendas, desde las vestiduras sacerdotales hasta la nube que cubría el santuario, nos revela un mensaje profundo: Dios desea habitar en medio de su pueblo y salvarlo. En esta lección descubriremos paso a paso cómo el tabernáculo nos enseña quién es nuestro Creador, cómo nos redime, y cuál es el propósito eterno de su presencia. Acompáñame en este recorrido desde el Éxodo hasta el Apocalipsis para entender por qué este tema sigue siendo vital para nuestra fe hoy. Lección 13. Para el 27 de septiembre de 2025 el tabernáculo. Sábado, 20 de septiembre. Lee para el estudio de esta semana. Éxodo capítulo 35 versículo 1 hasta el capítulo 36 versículo 7. Génesis capítulo 1 versículo 1. Éxodo capítulo 36 versículo 8 hasta el capítulo 39 versículo 31. Hebreos capítulo 7 versículo 25. Éxodo capítulo 40 versículo 1 hasta el versículo 38. Juan capítulo 1 versículo 14. Para memorizar. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el santuario. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Éxodo capítulo 40 versículos 34 y 38. La principal tarea del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y la nuestra hoy, era vivir en estrecha relación con el Señor, adorarlo, servirlo y representarlo correctamente ante los demás. Deuteronomio capítulo 4 versículos 5 al 8. En el jardín del Edén, Adán y Eva se escondieron de Dios porque su pecado hizo que lo temieran. El pecado hace que los seres humanos teman a Dios, y este temor distorsiona nuestra percepción de su carácter. La buena noticia es que Dios tomó la iniciativa y dio el primer paso para zanjar esta brecha y reparar la relación rota al llamar al pecador a volver a Él. ¿Dónde estás? Génesis capítulo 3 versículo 9. En consecuencia, nuestra misión principal es presentar correctamente el carácter de Dios, sus actos de amor y su justicia a quienes nos rodean. Cuando las personas se sienten atraídas por Dios y están convencidas de su amor, le entregan su vida y hacen lo que Él les pide, pues reconocen que solo desea lo mejor para ellas. El santuario demostró cuán cerca está Dios de la humanidad e ilustró la más grande e importante verdad, a saber, cómo salva a quienes acuden a Él con fe. Domingo, 21 de septiembre. El sábado del Señor. Por mucho que argumenten, erróneamente, quienes se oponen a la observancia del sábado, el séptimo día de la semana, diciendo que era solo para los judíos, el sábado fue apartado y santificado en el Edén. Ver Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3, o argumenten, también erróneamente, que los judíos oyeron hablar del sábado por primera vez en el Sinaí. Los judíos ya lo observaban antes del Sinaí. Ver Éxodo capítulo 16 versículos 22 al 29, no hay duda de que ese día estaba muy presente en la vida del pueblo hebreo desde el principio. Lee Éxodo capítulo 35 versículos 1 al 3. ¿Qué verdad fue reiterada aquí al pueblo en el contexto de la construcción del santuario? En Éxodo capítulo 35 versículos 1 al 3, Moisés recuerda al pueblo la santidad del sábado antes de dar instrucciones para la construcción del tabernáculo. Esto nos enseña que ninguna obra, por más sagrada que parezca, debía reemplazar el descanso sabático. El sábado debía ser observado fielmente como señal de la relación entre Dios y su pueblo, incluso en medio de un proyecto tan importante como el santuario. En otras palabras, la adoración y el descanso en Dios siempre están por encima de nuestras obras. El mensaje del sábado siempre ha sido y será quién es Dios y cuáles son sus poderosas obras. Ese día nos recuerda sus hechos como Creador y Salvador, y centra nuestra atención en Dios, quien desea morar con su pueblo. De este modo, el sábado y el santuario apuntan en la misma dirección, a la presencia de Dios en nuestra vida. El sábado de la Iglesia del Antiguo Testamento transmite un mensaje múltiple. Su esencia puede ser resumida en 5 puntos cruciales.
Dios es el Creador. La Biblia comienza con esta asombrosa y fundamental proclamación. Génesis capítulo 1 versículo 1. El sábado es el memorial vívido de la creación realizada por Dios. Génesis capítulo 2 versículos 2 y 3. Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 11. De esta verdad, que Dios es nuestro Creador, se desprenden todas las demás verdades bíblicas. El Mesías vendrá. Esta esperanza se centra en la promesa de Dios acerca de la simiente, del descendiente que vencería a la serpiente, Satanás, y pondría fin al mal. Dios establecerá su reino, cuyo anticipo es el sábado. La salvación viene del Señor. El pueblo de Dios da testimonio de que Dios es su Salvador y Redentor, y que la salvación es resultado solo de su gracia. Dios es el juez último de todas las personas. Quienes lo desafían persistentemente y lo rechazan no tendrán futuro, pero Él concede vida eterna por pura gracia a quienes lo aceptan como su Señor y Salvador. Según un dicho judío, el sábado guardó más a Israel que Israel al sábado. Aunque los adventistas probablemente no diríamos eso acerca de nosotros, ¿qué papel importante cumple el sábado en la vida de nuestra familia eclesial? Respuesta: el sábado en nuestra vida como iglesia adventista cumple un papel de identidad, unidad y misión. Nos recuerda cada semana quién es nuestro Creador y Redentor, y nos une en la adoración comunitaria. Además, nos ofrece descanso físico, emocional y espiritual, protegiéndonos del activismo y el materialismo, y nos enfoca en la presencia de Dios en medio de su pueblo. Lunes, 22 de septiembre. Las ofrendas y el Espíritu. Lee Éxodo capítulo 35 versículo 4 hasta el capítulo 36 versículo 7. ¿Qué importantes lecciones hay aquí para nosotros? En estos pasajes vemos cómo el pueblo trajo ofrendas abundantes para la construcción del tabernáculo: oro, plata, bronce, lino fino, piedras preciosas, telas especiales, madera de acacia, aceite de oliva, especias. Y además su propia mano de obra. Lo más hermoso es que lo hicieron de corazón, voluntariamente, con gratitud por lo que Dios había hecho. La gran lección es que Dios no exige de nosotros por obligación, sino que espera generosidad nacida del amor. Además, muestra que todos podemos participar en la misión, algunos con recursos, otros con habilidades, otros con tiempo. Todos somos parte de la obra de Dios. El pueblo daba con tanta alegría y abundancia que se le dijo a Moisés: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita. Éxodo capítulo 36 versículo 5. Así que Moisés tuvo que detener sus donaciones, pues tenían material abundante para toda la obra, y sobraba. Éxodo capítulo 36 versículo 7. Mediante la guía del Espíritu Santo, Dios equipó y capacitó al pueblo para construir con precisión el tabernáculo. Bezaleel, Aholiab y otros fueron llenos del Espíritu de Dios. Éxodo capítulo 35 versículo 31, lo que significa que fueron dotados de habilidades, sabiduría y conocimientos artísticos para realizar perfectamente todo el trabajo. Era un proyecto enorme y había que hacerlo realidad exactamente según el modelo que Dios mostró a Moisés. Es significativo que el don del Espíritu Santo estuviera relacionado con las diferentes habilidades y destrezas que las personas debían emplear en la construcción del tabernáculo. Ser lleno del Espíritu no es un proceso mágico ni significa que haya fuerzas espirituales especiales dentro de los seres humanos. Dios capacita a sus seguidores para el avance de su causa, el cumplimiento de su misión y para que alcancen los objetivos divinos de manera adecuada. ¿Qué dones espirituales has recibido cuando fuiste lleno del Espíritu Santo? Cada creyente recibe dones distintos: enseñanza, servicio, música, liderazgo, predicación, generosidad, sanidad, entre otros. Lo importante es que todos florecen cuando cultivamos el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Esto nos enseña que más que los dones visibles, Dios quiere transformar nuestro carácter para reflejar el suyo. Martes, 23 de septiembre. El tabernáculo construido. Lee Éxodo capítulo 36 versículo 8 hasta el capítulo 39 versículo 31. ¿Por qué crees que se dieron instrucciones tan explícitas? ¿Qué nos enseña esto acerca del interés de Dios por cada detalle?
En estos capítulos se describen con detalle todas las partes del tabernáculo, las telas, cortinas, el arca, la mesa de los panes, el candelabro, el altar del incienso, el altar del holocausto, la fuente de bronce, el atrio y las vestiduras sacerdotales. La razón de tanta especificidad es que el tabernáculo no era una obra humana, sino un reflejo del plan divino. Dios mostraba que en su obra nada se hace al azar, sino que cada detalle tiene un propósito espiritual y pedagógico. Moisés construyó el tabernáculo cuidadosa y diligentemente según las instrucciones que había recibido en el monte Sinaí. El texto bíblico enumera lo siguiente: el tabernáculo, con sus diferentes telas, cortinas y partes, Éxodo capítulo 36 versículos 8 al 38. El arca, Éxodo capítulo 37 versículos 1 al 9. La mesa para los panes de la proposición, Éxodo capítulo 37 versículos 10 al 16. El candelabro, Éxodo capítulo 37 versículos 17 al 24. El altar del incienso, Éxodo capítulo 37 versículos 25 al 29. El altar del holocausto, Éxodo capítulo 38 versículos 1 al 7. La fuente para el lavamiento, Éxodo capítulo 38 versículo 8. El atrio, Éxodo capítulo 38 versículos 9 al 20. El material utilizado para el tabernáculo, Éxodo capítulo 38 versículos 21 al 31. El efod, el pectoral y las vestiduras sacerdotales, Éxodo capítulo 39. Los servicios del tabernáculo eran lecciones visuales acerca del Evangelio, pues ilustraban todo el plan de redención. Las diversas ceremonias representaban cuánto aborrece Dios el pecado y cómo trata con él, cómo salva a las personas arrepentidas, cuál es el destino de los malvados, cómo asegurará Dios un futuro glorioso libre del mal. Dos servicios diferentes, pero estrechamente relacionados, eran celebrados durante el año en el santuario, el servicio diario y el anual. El servicio diario aseguraba al pueblo arrepentido que Dios perdonaba sus pecados mediante la sangre de los sacrificios, que señalaban la futura muerte del Mesías. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. El servicio anual, en el día de la expiación, mostraba cómo Dios erradicaría el pecado definitivamente. Levítico capítulo 16, Juan capítulo 1 versículo 29. Hoy, este ministerio tiene su cumplimiento en la obra de Cristo en el santuario celestial. Hebreos capítulo 7 versículo 25, Daniel capítulo 7 versículos 13, 14, 22 y 27. Daniel capítulo 8 versículo 14, Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. El santuario era, en definitiva, un lugar destinado a adorar a Dios, alabarlo y expresarle gratitud. La adoración consiste en sostener nuestra relación con Dios, quien invita a los creyentes a esa comunión. Miércoles, 24 de septiembre. La presencia de Dios en el tabernáculo. Lee Éxodo capítulo 40 versículo 1 hasta el versículo 38. ¿Cómo percibían los israelitas la presencia de Dios? En Éxodo capítulo 40 encontramos el momento cumbre, la dedicación del tabernáculo. La gloria de Dios llenó el santuario de manera visible mediante la nube y la columna de fuego. Para el pueblo esto no era solo un símbolo, sino la evidencia real de que Dios estaba con ellos, guiándolos día y noche. El último capítulo de Éxodo describe la dedicación del tabernáculo, el acontecimiento culminante de la historia de Israel en el Sinaí, y la entrega del Decálogo. La gloria de Dios es su santidad, su carácter y su presencia amorosa, que es la bondad misma. Éxodo capítulo 3 versículo 5, Éxodo capítulo 33 versículos 18 y 19. Su presencia llenaba el tabernáculo y se manifestaba de manera visible como la nube, la gloria o Sequiná. El libro de Éxodo termina haciendo hincapié en la presencia divina y su conducción mediante la nube durante el día y la columna de fuego por la noche. Moisés erigió el tabernáculo el primer día del primer mes del segundo año. Éxodo capítulo 40 versículos 2 y 17. También consagró todo, incluso a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Éxodo capítulo 40 versículos 9, 13 al 15, con el aceite de la unción. El texto bíblico afirma en 3 ocasiones que la obra de Dios estaba terminada.
al final de la creación, Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3. Al terminar el tabernáculo, Éxodo capítulo 40 versículo 33. Al concluir la construcción del templo en tiempos de Salomón, primer libro de los Reyes capítulo 7 versículo 51. Esta conexión entre la creación, el tabernáculo y el templo apunta al futuro, cuando Dios habite para siempre con los redimidos en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21 versículos 2 y 3. Apocalipsis capítulo 22 versículos 1 al 4. ¿De qué maneras puedes experimentar la presencia de Dios? ¿Por qué es importante que lo hagas? Hoy podemos experimentar su presencia mediante la oración, la lectura de la Biblia, la comunión en sábado, la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón y la adoración comunitaria. Es vital porque la presencia de Dios no solo nos consuela, sino que nos transforma y nos prepara para la eternidad. Jueves, 25 de septiembre. Jesús habitó con la humanidad. Lee Juan capítulo 1 versículo 14. ¿Cómo es comparada la encarnación de Cristo con el tabernáculo? El apóstol Juan dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. El término habitó literalmente significa tabernaculizó, es decir, puso su tienda entre nosotros. Así como Dios habitó en medio de Israel en el tabernáculo, ahora lo hace en Jesús. La encarnación es la expresión más profunda de cercanía divina, Dios mismo descendiendo para vivir como hombre. La encarnación de Jesús es un misterio que los redimidos estudiarán durante toda la eternidad. En virtud de la encarnación, Jesús se asemeja al Dios del Antiguo Testamento, quien habitó con los israelitas en el tabernáculo del Sinaí y en el desierto mientras viajaban hacia la tierra prometida. Durante su encarnación, Jesús habitó con la humanidad. ¡Qué concesión tan insondable! El Dios eterno desciende hasta nosotros como uno de nosotros para asegurarnos que Él es verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros. En Mateo capítulo 18 versículo 20, Jesús dijo que si 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él estará allí en medio de ellos. Y en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 declara, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, y cenaré con él, y él conmigo. Lee Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 3. ¿Qué se nos presenta aquí? El apóstol Juan describe la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Allí no habrá templo porque toda la ciudad será el templo de Dios. Apocalipsis capítulo 21 versículos 16 y 22. Esto significa que viviremos eternamente en la presencia inmediata del Señor, sin pecado, sin muerte y sin sufrimiento. ¿Cómo podemos aprender a resistir hasta el final en vista de lo que se nos ha prometido? Perseverando en la fe, recordando que nuestra esperanza no está en este mundo sino en la promesa eterna. La visión del tabernáculo celestial nos motiva a mantenernos firmes, sabiendo que pronto habitaremos para siempre con nuestro Dios. Viernes, 26 de septiembre. Para estudiar y meditar. Lee el capítulo titulado El tabernáculo y sus servicios en el libro Patriarcas y Profetas de Elena de White, páginas 356 a 372. La construcción del santuario fue precedida por un acto divino de redención, a saber, la liberación de Israel del poder esclavizador de Egipto. A su vez, este acto fue seguido por la disposición de Dios para entrar en una relación pactual permanente con su pueblo. Sería el Dios de ellos, y ellos serían su pueblo. Éxodo capítulo 6 versículo 7. Elena de White añade: de este modo, en el servicio del tabernáculo, y en el del templo que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaba diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y el ministerio de Cristo. Y una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, la purificación final del universo del pecado y los pecadores, patriarcas y profetas. Página 372. Preguntas para dialogar. El derramamiento de sangre era un elemento central del culto en el santuario. ¿Qué simbolizaba la sangre y a qué apuntaban esos sacrificios? La sangre simbolizaba la vida. Levítico capítulo 17 versículo 11. Todos los sacrificios señalaban a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29.
¿Qué nos enseña el hecho de que Dios habitara en el santuario y luego viniera como hombre y muriera en nuestro lugar? Nos enseña que su amor no tiene límites. No solo quiso estar con nosotros, sino que dio su vida para salvarnos. Esto revela su carácter de amor absoluto y su deseo ardiente de vernos en su reino eterno. Lee Hebreos capítulo 8 versículos 1 al 6. ¿Qué nos dice acerca del santuario terrenal y el celestial? El santuario terrenal era una sombra del celestial. Jesús es nuestro sumo sacerdote en el cielo, mediando por nosotros. El tabernáculo de Moisés apuntaba al ministerio real y perfecto de Cristo en favor de nuestra salvación. Hoy hemos descubierto que el tabernáculo no era solo un conjunto de cortinas y rituales antiguos, sino un poderoso mensaje de esperanza. Dios habita con nosotros, y en Cristo abrió el camino para la salvación eterna. Si este estudio fortaleció tu fe y te mostró un panorama más claro del amor de Dios, te invito a que no te quedes con este mensaje. Suscríbete al canal, dale me gusta al video y compártelo con tus amigos para que más personas puedan experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Y recuerda activar la campanita para que no te pierdas los próximos estudios.